Buenas noches, mis queridos amigos. Esta sesión vamos a desarrollar la séptima clase del curso de literatura preuniversitaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar brevemente el tema de literatura del siglo XX. Vamos a revisar el fenómeno artístico que se llama vanguardismo, especialmente el vanguardismo europeo, y también revisaremos de forma preliminar la obra más famosa del escritor checoslovaco Franz Kafka, La Metamorfosis. Entonces, voy a iniciar con la presentación. A ver, chat. Buenas noches. Vamos a empezar. Vanguardismo. Para hablar de Kafka y para hablar de la metamorfosis, tenemos que hablar primero de lo que es el vanguardismo. El vanguardismo surgió en Europa en los años 20 después de la conmoción sufrida luego de la Primera Guerra Mundial y de todos sus catástrofes, tanto humanitarios como sociales y económicos. Es un movimiento artístico que cuestionó al arte y a la sociedad de su tiempo. Veía en la tradición que los antecedía a estos autores pertenecientes al vanguardismo como una parte cómplice, digamos, de las tragedias y de las barbaridades ocurridas en la Primera Guerra Mundial. Por esta misma razón intentan revolucionar el panorama de la creación y crítica artística y crean nuevas tendencias como el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, entre otras. En la literatura, el vanguardismo desestabiliza la perspectiva literaria tradicional. Recordemos que el neoclasicismo había impuesto una perspectiva seguida de la doctrina clásica bastante rigurosa, que respetaba de una forma casi obsesiva los planteamientos para la creación poética eh, de, de los autores grecorromanos, de sus teóricos. En este sentido, el vanguardismo repudia este carácter preceptivista, este carácter de normatividad, de ordenanza, y se proclama la libertad absoluta de la creación literaria. En el vanguardismo, los temas que se van a tratar en las obras son amplísimas, desde novelas neorrealistas hasta novelas expresionistas como La Metamorfosis, incluso hasta pues novelas que transcurren en un solo día, novelas que no tienen un orden cronológico evidente, ni siquiera uno implícito, novelas sobre política, sociedad, poemas sobre política, sociedad, religión, esto, incluso a veces género. Aquí el feminismo explota como corriente artística, gana muchísimo prestigio en la academia. También tenemos de que el vanguardismo está buscando un arte nuevo que transgreda la tradición a la que veían como parte de la decadencia traída por la Primera Guerra Mundial. En la lírica, la ruptura de la métrica, del ritmo, de la rima es casi algo obligatorio. Es como una tendencia que se vuelve tan amplia que hasta el día de hoy no podemos dejar de pensar en poemas contemporáneos con poemas versolibristas. No quiere decir que el vanguardismo invente
el versolibrismo. Lo que quiero decir es que el versolibrismo, tal y como lo conocemos, tal y como lo vemos todo el tiempo en la literatura actual, tiene su fundamento esencial en el vanguardismo literario. También en el vanguardismo se van a recoger como influencia ciertas disciplinas pretendidamente profundas como el psicoanálisis, una pseudociencia ampliamente difundida y acaparada por los intelectuales de todo el mundo. Esto, una disciplina que tiene como padre fundador al señor Sigmund Freud, que era un médico que quizás sin pretenderlo se volvió el mejor novelista del siglo XX. Y bueno, esto no es muy objetivo, pero no podía dejarlo de lado. Bueno, y también tenemos de que en el vanguardismo se originan varias corrientes, como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y posguirres. El cubismo es una corriente vanguardista que, que resalta bastante la forma plástica de la composición poética. En este sentido, los caligramas de Guillaume Apollinaire, este poeta francés, son, como vamos a ver a continuación, son pues, son dibujos, son poemas que al mismo tiempo son dibujos. Y las palabras forman figuras que representan personas, animales o cosas o situaciones. Aquí podemos ver este poema escrito en 1915 que tiene la forma de un señor. Yo no sé francés, así que no les puedo leer esto, lamentablemente. Pero el que sepa francés o el que tenga alguna idea de cómo esto se traduce al español, o que lo haya visto traducido, no sé, podría leerlo. Sigo. También tenemos el futurismo, que es una corriente vanguardista que está exaltando, resaltando los avances tecnológicos de la modernidad y le intenta impregnar a su literatura de dinamismo de dinamismo y velocidad, también de vitalidad, en el sentido de un avance dinámico en la realidad. También tenemos el dadaísmo, que más que una corriente literaria, que más que literatura o arte, es según sus autores, pues, un grito de rebeldía, una transgresión completa de lo que significa la creación artística. Para estos dadaístas, según ellos, están reaccionando a a la hipocresía del academicismo en lo concerniente a la creación artística. Y buscan el sinsentido, la ruptura de cualquier significado esbozable, la aleatoriedad y también la completa improvisación que no pretende hacerse ningún sentido en sí mismo. Y de esta forma, pues, según estas personas que de manera muy agresiva hablan de que el pensamiento nace en la boca, van a, eh, no sé, cortar pedazos de poemas al azar y van a empezar a recitarlos, o como según ellos dicen, van a aniquilar la estética, o van a aniquilar la belleza o algo por el estilo, pero ya creo que mucho he opinado. Más bien, el surrealismo es otra corriente vanguardista que toma el psicoanálisis como su principal apoyo, porque sin el psicoanálisis, el surrealismo se ve muy debilitado en su expresión artística y en su expresión racional e ideológica. El surrealismo pretende explorar la psique, el pensamiento más profundo de los seres humanos. Eso es
todo por esta diapositiva. Vamos a ir con la narrativa contemporánea. El vanguardismo influye de una manera esencial en la narrativa de hoy en día, porque Europa va a imponer los modelos definitivos que van a configurar la narrativa que leemos escrita en nuestros días, que si esto no lo van a llevar, quizás se vea como algo anticuado, quizás. Incluso autores del boom como Mario Vargas Llosa van a utilizar estas técnicas, estos procedimientos que se introducen en la narrativa del vanguardismo para enriquecer su producción literaria y de esta forma ganar prestigio, tanto en el público como en la academia. A ver, tenemos 3 innovaciones aquí. El primer punto que vamos a revisar es que el narrador va a dejar de ser establecido desde un punto de vista omnisciente. Es decir, que en la narrativa tradicional se suele relacionar o se suele pensar de que el narrador se lo pone como omnisciente, es decir, que es un narrador que todo lo sabe, todo lo ve, que sus conocimientos de los hechos y de los hechos externos e internos de los personajes eh, lo ponen en un plano superior que le permite relatar la historia al lector de una manera integral. Sin embargo, la narrativa contemporánea, con este pensamiento en mente de que la narración tradicional prepondera a este narrador omnisciente, de que más bien es como si casi todo fuera narrador omnisciente según esta concepción, quieren transgredirlo o piensan que lo están transgrediendo y de cierta manera también lo hacen cuando relativizan la narración haciendo que el narrador tenga un conocimiento parcial de los hechos y de los acontecimientos de la obra. De esta manera se le da protagonismo a los personajes secundarios principales que van a poder expresar en sus propias palabras y con su propio sentido de la ignorancia lo que ocurre en una obra literaria. También se da mucho énfasis en esta forma de narrar con estos puntos de vista que se manejan en la libertad de estos narradores, porque en estos hay más de uno. También la influencia del cine es importantísima y en ese intento de imitar y asimilar las características cinematográficas, van a mezclar y poner en simultáneo planos temporales. Se va a dejar de lado, en cierta medida, las cronologías lineales en línea recta, supuestamente para buscar darle un efecto más humano al relato de la historia y centrarse más en la problemática del ser humano como tal. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que la vida no va en flashbacks ni en flash forwards, sino de que va de frente. Naces, creces, te reproduces, si te reproduces, sabemos, y mueres, pues, inevitablemente. Y no hay regreso, ni hay simultaneidad, ni tú puedes experimentar una simultaneidad con otra persona en un mismo plano temporal, pero en diferente plano espacial y puedes saber exactamente qué está haciendo esa otra persona y luego ver qué es lo que pensaba esa otra persona antes de lo que pensabas tú. No puedes hacer eso, pero según esta concepción artística, según ellos, pues esto lo hace más humano. Y si lo hace más humano y si le da un efecto humano, bueno, pues se acepta, ¿no? Se pasa. También tenemos aquí el monólogo interior, que que es un procedimiento narrativo que se añade al relato, a la descripción, al diálogo, y que añade una capa de profundidad psicológica a la exploración del personaje o de los personajes. Eh, Esto pretende ser un fluir de la conciencia del personaje que no se sujeta a la intervención del narrador que está relatando. Es decir, que el personaje mismo va a manifestar su pensamiento. Es como si te metieras en la mente de alguien. Es una exposición directa y dinámica de los pensamientos y sentimientos, violando reglas de puntuación si se cree que estorban la fluidez del discurso mental. James Joyce introduce
y consolida este procedimiento narrativo. Aquí tenemos algunos autores representativos. Y aquí tenemos allá a Franz Kafka. Creo, no sé si lo estoy diciendo bien. Nació en Checoslovaquia, Praga, en 1883. Este señor proviene de una familia acomodada que pertenecía a la minoría judía de lengua alemana. Él escribió sus obras en alemán. Cursó estudios de Derecho, luego consigue trabajo en una compañía gubernamental de seguros contra accidentes, pero una tuberculosis le obliga a dejar el trabajo que estaba llevando a cabo. También durante toda su vida mantuvo una relación muy conflictiva con su padre Hermann. Se dice que fue maltratado por su padre, quien lo rechazaba y quien producía en el Franz Kafka un complejo de inferioridad hacia él. Esto se puede interpretar en las cartas al padre. Esto se puede vislumbrar en las cartas al padre que ha escrito Franz Kafka, que iban directas a su padre Hermann, pero ¿qué pasa de que no fueron publicadas, no fueron enviadas como tal, y entonces se recogen y se publican, ¿no? Muere en Austria, en Kerling, en un sanatorio a causa de la tuberculosis. Antes de morir, a su amigo y editor Max Brod le confía la quema de todos sus manuscritos inéditos, porque según este señor Kafka pensaba de que no valían la pena ser publicados ni conocidos. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se puede alegrar de esta decisión, de lo que hizo Max, pero personalmente yo no me alegro. Considero que esto es una muestra de completa, pues, apatía hacia alguien que te consideraba un amigo para confiarte algo tan importante. ¿Qué hace? Pues incumple su última voluntad y publica sus obras. Ya, pues los críticos literarios pueden estar felices, pero yo no sé si Franz Kafka estuviera feliz ahora. Algunas de sus obras son La Metamorfosis, Un médico rural, El castillo, América, El proceso. Básicamente, las tres últimas obras que mencioné son póstumas, publicadas de forma póstuma. Y en realidad, La Metamorfosis y Un médico rural se pueden considerar más como novelas cortas o relatos que como novelas en sí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí tenemos el argumento de la metamorfosis. Voy a compartir el sonido. Ahí está. Y ahora vamos a ver el video. Hola YouTube, en este video hablaremos sobre la metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio. ¿Qué? ¿No escuchan nada? ¿No escuchan nada? Aquí me están preguntando si tiene sonido. Sí, tiene sonido. ¿No escuchan? No. Ok. Bueno, es un problema de Gabriela. No sé realmente qué podría hacer por ti, pero bueno. Yo voy a seguir poniéndolo. Mira, Gabriela, descargas la diapositiva que la voy a publicar, no te preocupes, y ves el video tranquila. O busca Reo de Nocturnidad, busca su video y lo ves.
De todos modos, que reinicie el Zoom. Ah, bueno, puede ser. Ya. Yo voy a retroceder un poco el video para que no se pierda el contexto mucho. Y un trozo de A vidrio ver. cae para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco. La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de este es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario, pero fueron reunidas en Cartas al Padre. En la metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que, por ejemplo, este le amenaza con el bastón o con las manzanas y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. El proceso tratará sobre la justicia invisible y el castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán recorridas transversalmente por el absurdo o por el nuevo término instaurado, lo kafkiano. El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra. Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación. No es casual que en las descripciones del padre este no se pueda desprender del uniforme de ordenanza o que Gregorio Samsa, el hombre del siglo XX entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho la familia lo deseche no solo por su apariencia sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo. Un absurdo que cruza los límites, pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista o en las líneas de Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad, con la incursión de un insecto para expresar la soledad, hacen de esta una obra expresionista. El solo imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. Kafka en su adultez padece de una tuberculosis que irá consumiéndole hasta desgastarlo. No convencido de sus escritos, los deja a su amigo y editor Max Brod, a quien le pide deshacerse de ellos, pero Brod decide poner la obra de Kafka a la luz del mundo. En suma,
La metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde lo humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad lo desecha. La muerte del insecto trae a la familia el alivio y la liberación. Franz Kafka muere en 1924. Hola youtuber, Entonces, la metamorfosis es una obra muchísimo más oscura de lo que a primera vista se puede revisar. Una obra escrita en 1915, una novela corta, además está decir género narrativo, especie novela. La, la temática principal consiste en la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. Otros temas que se ven en la obra son la rutina de vida burocrática, la transformación del hombre en insecto, la relación conflictual con el padre, la explotación humana, la marginación del inútil y la incomunicación y falta de lazos en la familia. ¿Qué pasó? Ok. Ahora sí se escucha. Muy bien. Para entender a la obra de Kafka en general, hay que entender uno de los términos que se ha acuñado por parte de la crítica para hablar de su obra, que es lo kafkiano, que es aquello que describe y desarrolla situaciones insólitas por su naturaleza grotesca, absurda y angustiosa. La obra de la Metamorfosis, como hemos podido ver, es una obra que tiene bastante raigambre en la vida personal y los problemas personales de este señor Franz Kafka. El problema con su padre, el problema que tenía con su trabajo y también cómo se sentía con respecto a su padre, ¿no? Eh, por supuesto, él jamás se convirtió en un bicho ni necesariamente fue marginado por no trabajar, pero se puede decir que esta obra es semi-autobiográfica desde el punto de vista de que se basa en un gran sustrato en la vida de el señor Franz Kafka y además que explora, al mismo tiempo que explora a Gregorio Samsa, también está revelando sus problemas y trastornos. Bien, con respecto a la realidad y a las otras personas. Tenemos aquí también que la situación económica de la familia de Gregorio Samsa es un caso típico de alienación capitalista. Alienación, como hemos visto, es la pérdida de identidad de un sujeto, identidad como se quiera entender, para servir a un sistema social económico. Eh, Mucha gente no tiene el sentido común suficiente para pensar que la alienación puede ser más que alienación capitalista. Por eso yo pongo ahí alienación capitalista. Esto, porque la alienación es un problema que puede afectar en cualquier sistema social, económico. Y no se limita al capitalismo, no es que lo esté defendiendo, simplemente eh, la alienación es algo que va más allá de la economía del mercado. La metamorfosis de Gregorio en un insecto enorme y sus vivencias posteriores es una alegoría del absurdo de la existencia humana, así como de la deshumanización, en una sociedad trastornada por las condiciones y estilo de vida nocivos que ha impuesto el régimen social moderno. El capitalismo no sería tan criticado si no tuviera efectos pues, sociales, económicos, intrapersonales, psicológicos tan fuertes en la vida de las personas. No tendría sentido quejarse de lo que va bien. Entonces, debido al constante estrés, a la constante presión y debido a la fragilidad de las relaciones sociales, el capitalismo ha sido criticado, pulverizado, destrozado, pisoteado, vomitado, pactado, golpeado, balanceado y no sé qué, no sé, le ha metido un gancho de box por el cuello
en la literatura vanguardista. Así que no se sorprenda si el 99,9% de la literatura vanguardista tiene alguna especie de relación de odio con el capitalismo. La aparente armonía familiar es rota por la irrupción del protagonista convertido en un insecto. Y esta armonía que es muy aparente, que es muy frágil, se rompe debido a que el único sustento de la familia termina volviéndose un bicho. ¿Y qué pasa? De que cuando dejas de ser una persona que provee de recursos a una familia y te vuelves, bueno, alguien, digamos, inválido. Vamos a hacer una metamorfosis más realista, ¿ya? Menos expresionista, menos a la araca. Digamos que tú eres el único sustento de tu familia y te fracturas el pie y no puedes trabajar. Entonces ahí ves si realmente hay una conexión con tu familia o si ellos solo te están usando, porque es a veces deprimente, pero hay familias que pueden pasarse años y años diciendo que aman a sus hijos y a las primeras de cambio, pues, cuando ven que no les producen dinero, los olvidan. O hijos que cuando ven que sus padres, pues, ya son ancianos y cuando ellos ya tienen su vida, a las primeras que ven a sus padres en una situación desesperada, hacen como que no existen o los meten a un asilo. Ahí es donde se ve que el capitalismo ha tenido un fuerte impacto en las relaciones familiares. Y es algo muy interesante de lo que no voy a hablar mucho. La sociedad oficial que acaba con el protagonista hecho un fenómeno, porque el protagonista no es alguien simplemente que está marginado, es literalmente un fenómeno, un monstruo grotesco y sí, claro, el expresionismo intenta magnificar esta sensación de soledad y de desamparo, pero es que fuera del intento de crear una idea, pues una, una idea con matices filosóficos sobre la sociedad, es pues que es un monstruo simplemente tú. Cuando tienes a un bicho en tu casa, aunque sea tu, no sé, tu mamá, te vas a asustar. Esto no es una película de Disney, ni la vida tiene que ser una película de Disney. Entonces, ¿qué va a pasar? De que obviamente cuando eres un maldito monstruo, es obvio que te van a repeler. Entonces, este expresionismo pretendido para, no sé, darte a entender que esto es como si fuera un chico que se rompe la pierna, ¿no? Comparándolo con un monstruo, porque eso es lo que se supone que intenta magnificar como experiencia, como situación, este giro expresionista, en realidad es pues un giro grotesco, escatológico, que no se termina de entender bien con el propósito de la obra. Es decir, que hay de, una especie de discordancia, no hay no hay no hay una coordinación entre este elemento grotesco. Es como si nada más sirviera para dar un punto a algo y narrativamente está suelto solo para hacer un punto sobre la sociedad. Y en ese sentido, no es totalmente uniforme el empleo de esta metáfora. No es uniforme porque en la propia ficcionalidad que se pretende realista y que se pretende realista con ciertas reacciones de personajes, hay otras reacciones que no se entienden. Bueno, eh, la sociedad oficial es representada por el padre de Samsa y los jefes de este señor Gregorio Samsa. Grete es la representación de la solidaridad hacia el marginado social. Eso hasta que le dice que es un maldito monstruo y que es una carga para su familia. Dice que Grete también es la representación de la hipocresía familiar y de la fragilidad de los lazos sociales. Bueno, como ven, esta obra es muy oscura. Es mucho más oscura
y escabrosa que filosófica, para mí al menos. Muchos pensarán, creo que toda la crítica piensa lo contrario, pero para mí esta obra es muy escabrosa, demasiado escabrosa. Bueno, resolvamos algunos problemas tipo admisión. ¿Están preparados? Vamos a ir. La transformación de Gregorio Samsa en insecto constituye una... La respuesta es en el chat. Faltan 4 minutos. Vamos a intentar responder la mayor cantidad. La B. Una metáfora. Sí, pero, claro, es una alegoría. Ya lo dije, es una alegoría. Eh, una metáfora es una sustitución de sentido, básicamente. Y aquí no hay solo una sustitución de sentido, aquí hay toda una expresión sobre una idea, una idea desarrollada con matices filosóficos y sociológicos inclusive. No, no importa, Lisbeth, es también un poco difícil de dilucidar. Hay muchas cosas difíciles de dilucidar en esta carrera, que es literatura. La elaboración literaria de las imágenes del inconsciente psicoanalítico es un rasgo característico de la poesía. Sí, vanguardista, vanguardista. La estética vanguardista se manifestó mediante, a ver, ahora esta pregunta, 124. La C, así es, así es, así es. Una característica básica del vanguardismo literario es la D, insatisfacción permanente entre lo clásico y lo no clásico. Sí, pero no solamente es ante lo clásico y neoclásico, también es ante la modernidad, antes del vanguardismo. No, no puede ser tampoco la negación absoluta, porque si hubiera negación absoluta, pues ni siquiera se hablaría de filosofía. El pasado, lo clásico te trae pues la filosofía desde sus orígenes y desentenderse de ellos sería básicamente tirarse una patada en los pompis litos. Claro, la E, el repudio manifiesto a todo lo que indicaba la preceptiva. La palabra clave está acá, preceptiva. La preceptiva, como ya lo dije en otra clase, una, es una ordenanza, un conjunto de reglas que dictan cómo hacer obras literarias. La preceptiva literaria es eso. Entonces, cuando hay preceptiva, hay normas. Es como si aprendieras a escribir, pero es como si aprendieras a tildar, mejor dicho, o como si aprendieras a poner puntos y comas. Es una forma de compararlo. Aquí, pues, el vanguardismo repudia directamente la preceptiva. Como ya hemos visto, hay una libertad irrestricta de la creación literaria. Y se amplían los márgenes de la creación, también se puede decir que se reducen los estándares de calidad, pero eso es otro tema. Es harina de otro costal. La respuesta es la E. Sí, es la E. A ver, ¿cuánto tiempo falta? Un minutito más. En la metamorfosis de Franz Kafka, la transformación de Gregorio Samsa puede interpretarse como... Sí, así es, exacto, exacto. Ujú. Ahora pasemos a esta preguntita. Su objetivo es evocar el flujo ininterrumpido de pensamientos que atraviesan el alma del personaje a medida que surgen en el orden que surgen, sin implicar el encadenamiento lógico por medio de frases reducidas al mínimo de relaciones sintácticas, de forma que da la impresión de reproducir los pensamientos tal como llegan a la mente. ¿Qué alternativa guarda relación con la anterior definición? Creo que esto está fácil. La D no puede ser. El flashback es un retroceso en la línea, en la cronología de los hechos. Se revisa un hecho que es anterior al presente del relato. La B, flujo de conciencia. Ahí está. Sí, así es. Entonces, muchachos, esto creo que ya se va a acabar la reunión. Vamos a esperar a que se acabe. Me vuelven a entrar para resolver todos los problemas, ¿ok? Que ya no faltan muchos. Nos vemos entonces en unos segundos.